¿Alguna vez te has preguntado cómo sería tu vida si dejaras de darle tanta importancia a las tonterías que te molestan cada día? Esos comentarios fuera de lugar, miradas incómodas o actitudes que te sacan de quicio. ¿Y si te dijera que puedes entrenarte para que nada de eso te afecte? No, no es magia ni superpoder, es pura filosofía estoica. Imagina por un momento cómo sería enfrentar cualquier situación sin perder la calma, sin dejar que nada ni nadie te saque de tu centro. Suena bien, ¿verdad? Y es totalmente posible. En el video de hoy te contaré cómo lograrlo con 12 pasos clave. Y no te pierdas el número 12, porque al final del día, quien tiene el control eres tú. Y solo tú decides si algo merece arruinar tu día o si vas a actuar como si nada te molestara. ¿Listo para el cambio? Pero antes de comenzar, si encuentras valiosos estos videos, por favor, suscríbete al canal y haz clic en la campanita para mantenerte siempre actualizado. Número 1. Practica la empatía. ¿Alguna vez te has encontrado en una situación en la que todo parece estar fuera de control y lo único que quieres hacer es reaccionar de manera impulsiva? Todos hemos estado ahí. Y es en esos momentos cuando la empatía puede ser tu mejor aliada. La empatía, aunque parezca un concepto simple, es realmente poderosa. No se trata solo de ponerte en los zapatos del otro, sino de entender profundamente lo que está moviendo a esa persona en ese momento específico. Cuando enfrentas una situación estresante o un conflicto, en lugar de dejarte llevar por tus emociones y reaccionar de inmediato, ¿qué tal si tomas un paso atrás y consideras qué puede estar pasando por la mente del otro? Pongamos un ejemplo. Imagina que estás en una reunión de trabajo y un colega te hace una crítica que te parece injusta. La reacción instintiva podría ser defenderte o incluso atacar de vuelta, pero si en vez de eso te tomas un momento para pensar en la presión o las preocupaciones que ese colega podría estar enfrentando, podrías responder de manera más reflexiva y menos defensiva. Quizás esa crítica tiene algo de verdad que puedes usar para mejorar o al menos entender mejor la perspectiva del otro. En la vida diaria, la empatía también juega un papel crucial en nuestras relaciones personales. Piensa en una discusión con un amigo o familiar. En lugar de concentrarte en lo que no te gusta de la situación, trata de ver las cosas desde su perspectiva. A menudo, las personas actúan de cierta manera porque están lidiando con sus propios problemas o inseguridades. Reconocer esto no solo te ayudará a mantener la calma, sino que también te permitirá responder de una manera más constructiva. Además, practicar la empatía te ayuda a construir relaciones más sólidas y duraderas. Cuando las personas sienten que realmente las entiendes y que te importa su punto de vista, se abren más a ti. Esto no solo mejora la calidad de tus interacciones, sino que también te hace sentir más conectado con los demás. En el fondo, la empatía es una habilidad que puedes entrenar y perfeccionar con el tiempo. Se trata de dar ese pequeño paso atrás, respirar profundamente y considerar el mundo desde los ojos de los demás. Así, no solo manejas mejor los conflictos, sino que también fomentas un ambiente de comprensión y respeto mutuo. Recuerda, no se trata de estar siempre de acuerdo, sino de entender y valorar la perspectiva del otro. Anímate a poner en práctica la empatía y observa cómo transformas tus relaciones y situaciones difíciles en oportunidades para conectar de manera más profunda. Número 2. Acepta lo que no puedes controlar. Aceptar que no podemos controlar todo a nuestro alrededor es una de las lecciones más liberadoras que podemos aprender.
En la vida nos enfrentamos constantemente a situaciones que están fuera de nuestro alcance y luchar contra ellas solo genera estrés y frustración. Imagina que estás en medio de un tráfico infernal y te estresas porque la situación está completamente fuera de tu control. En vez de enfocarte en lo que no puedes cambiar, como el tráfico o el comportamiento de los demás conductores, ¿por qué no concentras tu energía en cómo reaccionas ante la situación? Es como si estuvieras en una montaña rusa. La vida tiene sus altos y bajos, y algunas cosas simplemente no están bajo tu control. En lugar de resistirte y tratar de forzar que todo salga como tú quieres, acepta que hay cosas que simplemente no puedes cambiar. Por ejemplo, puedes planificar un evento importante con todos los detalles bajo control, pero siempre existe la posibilidad de que algo salga mal, como el mal tiempo o imprevistos. En esos momentos, lo que marca la diferencia es cómo decides responder. Aceptar lo que no puedes controlar te ayuda a mantener una paz mental invaluable. En vez de desgastarte tratando de cambiar lo inmutable, enfócate en cómo puedes ajustar tus propias reacciones y actitudes. Si algo no sale como esperabas, en lugar de dejar que eso te consuma, busca maneras de adaptarte y seguir adelante. Este enfoque no solo reduce el estrés, sino que también te da un sentido de control sobre tu propia vida y bienestar. Cuando te enfrentas a desafíos, recuerda que tu poder radica en cómo eliges responder a ellos. Puedes controlar tu actitud, tus pensamientos y tus acciones, pero no puedes controlar a los demás ni los eventos inesperados. Por eso, es fundamental desarrollar una mentalidad flexible que te permita adaptarte a las circunstancias sin perder tu equilibrio. A veces, esto puede significar simplemente soltar y aceptar que las cosas no siempre saldrán como esperabas. Este tipo de aceptación no es resignación, sino una forma de liberarte de la carga de intentar controlar lo incontrolable. La verdadera paz mental llega cuando comprendes que, al final del día, lo único que realmente puedes manejar es cómo decides enfrentar los desafíos. Así que, la próxima vez que te sientas abrumado por situaciones fuera de tu control, recuerda enfocarte en tu reacción. Tu paz mental depende de cómo decides gestionar lo que está en tus manos y aceptar lo que no puedes cambiar. Es una forma poderosa de mantener la calma y vivir una vida más plena y satisfactoria. Número 3. Cultivar la paciencia. La paciencia es una habilidad que a menudo subestimamos, pero es increíblemente poderosa. Imagina que estás en una situación en la que las cosas no están saliendo como planeaste. En lugar de dejar que el estrés te consuma y actuar impulsivamente, ¿qué pasaría si te tomas un momento para respirar y pensar antes de reaccionar? La verdad es que la paciencia puede ser el antídoto perfecto para evitar que pequeños problemas se conviertan en grandes crisis. Todos hemos tenido esos momentos en los que algo menor nos hace perder la calma. Tal vez es un contratiempo en el trabajo o un malentendido con un amigo. En esos instantes, la respuesta automática puede ser reaccionar con frustración o enojo, pero cuando decides tomarte un respiro y esperar antes de actuar, le das a tu mente la oportunidad de calmarse y pensar con claridad. Un buen ejemplo de esto es cuando tienes un desacuerdo con alguien cercano. En lugar de responder de inmediato con lo primero que te pasa por la cabeza, que a menudo es una reacción impulsiva, tómate un minuto para respirar profundamente. Este breve descanso te permitirá ver la situación con una perspectiva más amplia y responder de manera más constructiva. La paciencia en esos momentos no solo te ayuda a evitar conflictos innecesarios, sino que también mejora la calidad de tus relaciones. En momentos de alta tensión, la paciencia actúa como una especie de freno
que te impide caer en la trampa de las reacciones rápidas y emocionales. Al respirar profundamente y darte un tiempo para reflexionar, te das la oportunidad de elegir una respuesta más considerada y eficaz. Este enfoque puede transformar una situación potencialmente caótica en una oportunidad para resolver problemas de manera calmada y eficaz. La paciencia no significa ser pasivo o ignorar los problemas, sino más bien dar espacio para que las emociones se calmen y la mente se enfoque en soluciones. En el día a día, puedes practicar la paciencia en situaciones simples, como esperar en una fila o manejar el tráfico. Al hacer esto, entrenas tu mente para mantener la calma en momentos de estrés y aplicas esa habilidad a situaciones más complejas. Recuerda, cultivar la paciencia es como entrenar un músculo. Cuanto más practiques, más fuerte y más natural se vuelve. Así que, la próxima vez que te encuentres enfrentando un problema o un conflicto, respira profundo, toma un momento para pensar y observa cómo tu paciencia puede cambiar el rumbo de la situación para mejor. Número 4. Trabajando la autoestima. Fortalecer la autoestima es una verdadera clave para afrontar las críticas y opiniones de los demás. A menudo nos encontramos buscando aprobación externa para validar nuestro valor o nuestros logros. La verdad es que si te basas únicamente en lo que los demás piensan o dicen, estás dejando lugar a la frustración y las inseguridades. Pensémoslo de esta manera. Imagina que acabas de completar un proyecto o una meta importante. En lugar de esperar elogios o reconocimiento de los demás, ¿qué tal si celebras tus propios logros? Valorar lo que has logrado por ti mismo y reconocer tus esfuerzos son pasos fundamentales para construir una autoestima sólida. La autoaceptación es un trabajo interno, algo que solo tú puedes cultivar. Cuando aprendes a valorar tus propias cualidades y reconocer tus logros, empiezas a sentirte más seguro y menos dependiente de la aprobación de los demás. Por ejemplo, si recibes críticas sobre tu trabajo o tus ideas, en lugar de sentirte devastado, utiliza esas críticas como una oportunidad para reflexionar y crecer. Si ya tienes una base sólida de autoestima, te darás cuenta de que estas opiniones externas no definen tu valor. La autoestima no se trata de ser perfecto o no cometer nunca errores. Se trata de aceptar quién eres y confiar en tus capacidades. Cuando sabes lo que vales y te sientes seguro de tus habilidades, las críticas se vuelven menos amenazantes y más fáciles de manejar. Puedes escuchar el feedback de los demás, evaluar lo que es constructivo y descartar lo que no aporta valor. Una buena forma de trabajar la autoestima es crear una lista de tus logros y fortalezas. Vuelva a leer esta lista siempre que necesite un impulso de confianza. Además, participe en actividades que le gusten y que refuercen su sensación de realización personal. Cada pequeño éxito cuenta y contribuye a un sentimiento general de autoestima. Así que la próxima vez que te sientas inseguro o busques aprobación externa, recuerda que la verdadera confianza viene de dentro. Valora tus logros, trabaja la autoaceptación y construye una base sólida de autoestima. Esto te ayudará a afrontar las críticas con una actitud más positiva y asertiva, y a vivir una vida más auténtica y plena. Número 5. Mantenga la serenidad. Mantener la serenidad en medio de las adversidades puede parecer un superpoder, pero es algo que todos podemos cultivar con un poco de práctica. La filosofía estoica, que nos llega desde la antigua Grecia, nos da una lección valiosa sobre cómo enfrentar los desafíos con calma y reflexión. Imagina que estás pasando por una situación complicada, como un imprevisto en el trabajo o un problema personal. En lugar de dejarte llevar por la frustración o la ira,
¿Qué tal si te tomas un momento para respirar profundamente y pensar en la mejor forma de abordar el problema? La filosofía estoica nos enseña que, aunque no podemos controlar lo que sucede a nuestro alrededor, sí podemos controlar cómo reaccionamos. Es como estar en una tormenta. No puedes detener la lluvia o el viento, pero puedes ajustar tu paraguas y tu actitud para mantenerte seco y en calma. Cuando te enfrentas a dificultades, la clave es tomar un paso atrás, evaluar la situación con tranquilidad y elegir una respuesta reflexiva en lugar de una reacción impulsiva. En la vida cotidiana, mantener la serenidad no significa ignorar o minimizar los problemas, sino abordarlos con una mente clara. Por ejemplo, si tienes un desacuerdo con un amigo o un problema en el trabajo, en lugar de dejar que la emoción del momento dicte tu respuesta, tómate un momento para reflexionar. Pregúntate a ti mismo, ¿qué es lo que realmente puedes controlar y cómo puedes manejar la situación de la mejor manera posible? La serenidad te permite ver las cosas desde una perspectiva más amplia. Cuando no estás atrapado en la vorágine de la emoción, puedes encontrar soluciones más efectivas y tomar decisiones más sabias. Además, mantener la calma en momentos difíciles te ayuda a reducir el estrés y a mejorar tu bienestar general. Al practicar la serenidad, no solo enfrentas mejor los desafíos, sino que también te vuelves más resiliente y equilibrado. Recuerda, la serenidad es una habilidad que se puede entrenar. Cuanto más practiques mantener la calma y la reflexión en situaciones difíciles, más natural se volverá. Así que la próxima vez que te enfrentes a un desafío, recuerda que tu respuesta serena es tu mejor herramienta para lidiar con la vida. Mantén la calma, evalúa la situación con claridad y actúa con propósito. Tu serenidad será tu mayor aliada. Número 6. Deja ir el perfeccionismo. Desprenderse del perfeccionismo puede ser liberador. Muchas veces buscamos esa perfección que parece inalcanzable y en el proceso nos olvidamos de disfrutar el camino y celebrar los pequeños logros. Todos hemos caído en la trampa de querer que todo sea perfecto, ya sea en el trabajo, en nuestros proyectos personales o incluso en nuestras relaciones. Pero, ¿sabías que esta búsqueda de la perfección puede ser más una carga que una ventaja? El perfeccionismo nos hace establecer estándares tan altos que cuando no los alcanzamos, nos sentimos frustrados e insatisfechos. Por ejemplo, imagina que estás trabajando en un proyecto y te pasas horas revisando cada detalle para asegurarte de que todo sea impecable. Mientras te concentras en lo que podría salir mal, pierdes de vista el propósito real del proyecto y la satisfacción que puedes obtener al completarlo. En vez de eso, podrías estar disfrutando del proceso y aprendiendo a medida que avanzas. Un buen dicho popular nos recuerda esto muy bien. Lo perfecto es enemigo de lo bueno. Esta frase nos dice que, al buscar la perfección, a menudo dejamos pasar oportunidades de hacer algo bueno o incluso excelente. A veces, es mejor aceptar que algo no será perfecto, pero que aún así puede ser valioso y significativo. Desprenderse del perfeccionismo no significa conformarse con menos o no esforzarse, sino entender que el progreso y la mejora continua son más importantes que la perfección absoluta. En lugar de obsesionarte con cada detalle y corregir infinitamente, permítete completar una tarea y celebrarla. Cada paso dado es una victoria y una oportunidad para aprender y crecer. En la vida cotidiana, esto se aplica en muchos aspectos. Si estás aprendiendo una nueva habilidad, como cocinar o tocar un instrumento, es normal que al principio no sea perfecto, pero cada intento y cada error te llevan más cerca de la mejora. Deja que el perfeccionismo no te detenga. En lugar de paralizarte por el miedo a no hacer algo perfectamente, actúa y ajusta sobre la marcha.
Recuerda, la verdadera belleza está en la autenticidad y en el esfuerzo que pones en lo que haces, no en alcanzar un ideal inalcanzable. Así que suelta ese perfeccionismo y comienza a disfrutar del proceso de crear, aprender y crecer. Número 7. Practica la gratitud. Practicar la gratitud puede ser un cambio de juego para tu bienestar. A menudo, estamos tan enfocados en lo que nos falta o en lo que podría ir mal que nos olvidamos de apreciar las cosas buenas que ya tenemos. La gratitud no solo te ayuda a ver el lado positivo, sino que también puede transformar tu perspectiva y tu vida en general. Pongamos un ejemplo. Imagina que estás atravesando una semana difícil en el trabajo, con proyectos acumulados y plazos ajustados. En lugar de centrarte únicamente en el estrés y la presión, tómate un momento para reflexionar sobre lo que tienes para estar agradecido. Tal vez tienes un equipo de apoyo, un trabajo que te desafía y te ayuda a crecer, o incluso el simple hecho de tener un techo sobre tu cabeza y comida en la mesa. A veces son las pequeñas cosas las que marcan una gran diferencia en nuestro estado de ánimo. Un dicho popular resume esto perfectamente. No puedes tener una vida positiva con una mente negativa. La gratitud actúa como una especie de interruptor que cambia el foco de nuestra mente de lo que nos falta a lo que ya tenemos y valoramos. Al entrenar tu mente para enfocarse en lo positivo, no solo te sientes mejor, sino que también te vuelves más resiliente frente a los desafíos. Practicar la gratitud no requiere grandes cambios. Puedes comenzar con simples ejercicios diarios, como escribir en un diario de gratitud. Dedica unos minutos cada día para anotar 3 cosas por las que estés agradecido. Puede ser algo tan simple como una conversación agradable con un amigo, una comida deliciosa o un momento de calma en medio del caos. Esta práctica te ayuda a entrenar tu mente para buscar lo positivo incluso en las situaciones difíciles. Otro ejemplo. Si estás trabajando en un proyecto personal y enfrentas obstáculos, en lugar de desanimarte, reconoce y agradece los pequeños avances que has logrado. Celebrar cada paso adelante te motiva a seguir adelante y a mantener una actitud positiva. Recuerda que la gratitud también puede fortalecer tus relaciones. Expresar agradecimiento a las personas que te rodean, ya sea un colega, un amigo o un familiar, no solo mejora tu relación con ellos, sino que también te hace sentir más conectado y apoyado. En resumen, practicar la gratitud es una forma sencilla pero poderosa de mejorar tu perspectiva y bienestar general. Comienza hoy mismo a enfocar tu atención en lo que tienes para estar agradecido, y verás cómo este cambio de mentalidad puede traer más felicidad y satisfacción a tu vida. Atrévete a agradecer y observa cómo tu mundo se transforma para mejor. Número 8. Mantenha una comunicación asertiva. Mantener una comunicación asertiva es clave para evitar malentendidos y construir relaciones más saludables. Imagina que estás en una reunión y alguien interrumpe constantemente tus ideas. En lugar de encolverte o explotar, ¿qué tal si practicas la comunicación asertiva? Esto significa expresar tus pensamientos y sentimientos de manera clara y respetuosa, sin ser agresivo ni sumiso. Un ejemplo común. Supón que tienes un colega que siempre toma crédito por tus ideas. En lugar de dejar que esto te frustre, podrías decir algo como: noté que mencionaste una idea que yo compartí en la reunión pasada. Me gustaría asegurarme de que mi contribución también sea reconocida. Esto no solo aclara la situación, sino que también mantiene el respeto mutuo. La comunicación asertiva también implica saber decir no cuando es necesario. Muchas personas tienen miedo de rechazar solicitudes, temiendo desagradar a los demás. Pero decir no de manera respetuosa
es fundamental para proteger tus límites y tu tiempo. Por ejemplo, si alguien te pide que trabajes en un proyecto extra que no puedes manejar, podrías responder: agradezco que hayas pensado en mí, pero en este momento no tengo la capacidad para asumir más tareas. Además, la comunicación asertiva te ayuda a manejar conflictos de manera efectiva. En lugar de evitar el conflicto o enfrentarlo de forma agresiva, busca una solución que satisfaga a ambas partes. Si tienes un desacuerdo con un amigo sobre un plan, en vez de imponer tu opinión, podrías decir: entiendo tu punto de vista, pero yo preferiría hacer esto. ¿Cómo podemos encontrar un punto medio? Un buen dicho para recordar esto es: la forma en que dices las cosas es tan importante como lo que dices. La manera en que te comunicas puede afectar el resultado de la conversación. La comunicación asertiva te permite expresar tus necesidades y opiniones sin pisotear las de los demás, creando un diálogo más equilibrado y productivo. La práctica constante es clave para mejorar en la comunicación asertiva. Puedes comenzar por observar cómo respondes en diferentes situaciones y ajustar tu enfoque para que sea más claro y respetuoso. Pregúntate si tus respuestas reflejan tu verdadero punto de vista y si respetan a los demás. En resumen, mantener una comunicación asertiva te ayuda a establecer límites saludables, resolver conflictos y fortalecer tus relaciones. La próxima vez que te enfrentes a una situación difícil, recuerda expresar tus pensamientos y sentimientos de manera clara y respetuosa. Tu habilidad para comunicarte asertivamente hará una gran diferencia en tu vida personal y profesional. Número 9. Utilice o sentido de humor. ¿Alguna vez te has dado cuenta de cómo el sentido del humor puede transformar un día gris en algo mucho más llevadero? Imagina que estás enfrentando una situación difícil en el trabajo o en tu vida personal. En lugar de dejarte abrumar por el estrés, ¿qué pasaría si le dieras un toque de humor a la situación? Utilizar el sentido de humor no solo hace que los momentos difíciles sean más soportables, sino que también puede ayudarte a conectar mejor con las personas a tu alrededor. Por ejemplo, supongamos que tienes una reunión importante y algo sale mal. En lugar de entrar en pánico o sentirte incómodo, podrías hacer una broma ligera sobre el contratiempo. Algo como: bueno, parece que el plan B está en marcha y no sabía que habíamos planeado una sesión de improvisación. Este tipo de humor aligera el ambiente y muestra que, a pesar de los contratiempos, estás manejando la situación con una actitud positiva. El humor también puede ser una herramienta poderosa para aliviar tensiones en tus relaciones personales. Si estás en medio de una discusión con un amigo o familiar, un comentario divertido y bien intencionado puede romper el hielo y redirigir la conversación hacia un tono más amigable. Por ejemplo, si una conversación se está volviendo demasiado seria, podrías decir algo como: creo que este debate necesita un descanso. ¿Qué tal si reímos un poco y luego volvemos a la carga? Recuerda, no se trata de hacer chistes a expensas de los demás o minimizar problemas importantes, sino de encontrar momentos para aliviar la tensión y crear un ambiente más relajado. Un buen dicho popular sobre esto es: la risa es la mejor medicina. Y tiene mucha razón. Reírse puede reducir el estrés y mejorar tu estado de ánimo, haciendo que los desafíos sean más fáciles de enfrentar. Practicar el sentido del humor en tu vida diaria también puede ser tan simple como encontrar algo para sonreír cada día. Ya sea que te rías de una serie de televisión que te encanta o compartas un chiste con un amigo, pequeños momentos de humor pueden hacer una gran diferencia en cómo te sientes. Entonces, la próxima vez que te enfrentes a una situación difícil o necesites romper el hielo, recuerda que un poco de humor puede ser la clave para mejorar el ambiente y tu bienestar. Atrévete a reír, a hacer bromas ligeras
y a disfrutar del poder del humor para hacer la vida más llevadera. ¿Tienes algún momento en el que el humor te haya salvado? Compártelo en los comentarios y veamos juntos cómo el humor puede hacer magia en nuestras vidas. Número 10. Aceite a impermanencia. Aceptar la impermanencia puede ser uno de los mayores regalos que te hagas a ti mismo. Piensa en ello. Estamos constantemente atravesando cambios, desde situaciones laborales hasta relaciones personales, y entender que nada es para siempre puede ayudarte a vivir con más calma y adaptabilidad. ¿Alguna vez te has sentido atrapado en una etapa difícil, pensando que nunca iba a terminar? Pues resulta que ese sentimiento es completamente normal. Pero aceptar que todo cambia te ayuda a enfrentar esos momentos con una mentalidad más positiva. Por ejemplo, si estás pasando por un momento complicado en tu trabajo o en tu vida personal, en lugar de luchar contra el flujo natural de las cosas, ¿qué tal si te das permiso para aceptar que este momento es solo una fase? Así como el clima cambia de soleado a lluvioso, nuestras emociones y circunstancias también están en constante evolución. ¿Recuerdas una época en la que pensabas que un problema en particular nunca iba a solucionarse? ¿Cómo te sentiste cuando finalmente superaste esa etapa? Un buen dicho popular dice: esto también pasará. Esta frase nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, hay una luz al final del túnel. Cuando te enfrentas a un problema o desafío, recordarte a ti mismo que es solo una fase temporal puede aliviar parte del estrés. ¿Cómo te ha ayudado esta frase a sobrellevar momentos difíciles en tu vida? Aceptar la impermanencia también significa permitirte adaptarte y cambiar. A veces nos aferramos a viejas rutinas o relaciones por miedo al cambio, pero reconocer que todo está en constante evolución te da la libertad de hacer ajustes y buscar lo que realmente te llena. ¿Hay algo en tu vida que sientas que ya no te sirve o que te gustaría cambiar? ¿Cómo podrías empezar a adaptarte a nuevas posibilidades? En tu día a día, practicar esta aceptación puede ser tan simple como ajustar tus expectativas cuando los planes no salen como esperabas. En lugar de frustrarte, considera cómo puedes hacer que el día sea productivo de otra manera. ¿Cuál es una situación reciente en la que tuviste que adaptarte a un cambio inesperado? ¿Cómo lo manejaste? Así que, la próxima vez que te enfrentes a un desafío o a un cambio, recuerda que aceptar la impermanencia es clave para vivir con más serenidad. Abrazar la idea de que todo está en constante cambio puede abrirte a nuevas oportunidades y enseñanzas. ¿Qué cambios has aceptado recientemente en tu vida? Compártelos en los comentarios y veamos juntos cómo la impermanencia puede ser una aliada en nuestro viaje. Número 11. Practique a atención plena. Practicar la atención plena puede cambiar radicalmente la forma en que experimentas el día a día. ¿Alguna vez te has sentido atrapado en tus propios pensamientos sin poder disfrutar del momento presente? Eso es justamente lo que la atención plena o mindfulness puede ayudarte a resolver. La idea es simple: estar consciente del presente, sin juzgar ni dejarte llevar por el pasado o el futuro. Por ejemplo, imagina que estás comiendo una comida deliciosa, pero tu mente está ocupada pensando en la lista de tareas pendientes. En lugar de realmente disfrutar cada bocado, estás distraído. La atención plena te invita a detenerte y realmente experimentar el sabor, la textura y el aroma de lo que estás comiendo. ¿Te has dado cuenta alguna vez de cuánto más disfrutas algo cuando estás completamente presente en el momento? Practicar la atención plena no significa que debas sentarte a meditar durante horas. Puedes empezar con momentos pequeños a lo largo del día. Por ejemplo, mientras estás en el tráfico, en lugar de enojarte por el retraso, podrías aprovechar ese tiempo para respirar profundamente y observar el entorno.
¿Cuántas veces te has sentido frustrado en una situación como esta? ¿Qué pasaría si, en lugar de estresarte, te permitieras usar ese tiempo para relajarte? Otro consejo práctico es incorporar la atención plena en tu rutina diaria. Cuando te laves las manos, presta atención a la sensación del agua, el jabón y el movimiento de tus manos. Cuando estés hablando con alguien, enfócate en escuchar activamente en lugar de pensar en lo que vas a decir a continuación. Esto no solo mejora tu comunicación, sino que también te ayuda a conectar más profundamente con las personas a tu alrededor. ¿Recuerdas una conversación en la que te diste cuenta de que no estabas realmente escuchando? ¿Cómo crees que podría haber cambiado la conversación si hubieras estado más presente? La atención plena también puede ser una herramienta poderosa para manejar el estrés. Cuando te sientas abrumado por las tareas del día, en lugar de dejar que el estrés te controle, intenta tomarte unos minutos para centrarte en tu respiración y en el momento presente. Este simple acto puede ayudarte a aclarar tu mente y a tomar decisiones con más calma y enfoque. ¿Cómo sueles manejar el estrés? ¿Has probado alguna vez técnicas de respiración para ayudarte a relajarte? En resumen, practicar la atención plena es una forma de volver a conectar con el presente y disfrutar más plenamente de la vida. No se trata de ser perfecto, sino de hacer pequeños ajustes para estar más presente en cada momento. ¿Qué pequeños cambios puedes hacer en tu vida diaria para empezar a practicar la atención plena? Comparte tus pensamientos y experiencias en los comentarios y veamos cómo podemos incorporar esta práctica en nuestras vidas de manera más efectiva. Número 12. Rodéese de personas positivas. Rodearse de personas positivas puede hacer una gran diferencia en cómo te sientes y cómo enfrentas los desafíos de la vida. Imagina esto, estás pasando por un momento complicado y de repente te rodeas de amigos que te levantan el ánimo, te apoyan y te hacen reír. ¿No es mucho mejor que estar rodeado de gente que solo añade más drama y negatividad a tu vida? Pensemos en un ejemplo. Digamos que estás enfrentando un gran desafío en el trabajo. En lugar de compartir tus problemas con colegas que siempre están quejándose, ¿qué tal si te diriges a amigos o familiares que tienen una actitud positiva y te motivan? La diferencia es como pasar de una tormenta a un día soleado. ¿Alguna vez has notado cómo estar con personas que te animan te da un impulso de energía? ¿Cómo te sientes cuando estás en compañía de gente que siempre busca el lado positivo? Rodearte de personas positivas no solo mejora tu estado de ánimo, sino que también puede tener un impacto positivo en tu bienestar general. Las personas con una actitud optimista tienden a ver oportunidades en lugar de obstáculos, y eso puede contagiarse. ¿Cómo te ha influenciado la actitud de las personas que te rodean en tu forma de ver las cosas? ¿Qué tal si te rodeas de personas que te inspiran a ser mejor y a enfrentar los desafíos con una sonrisa? Aquí va un consejo práctico. Haz un inventario de las personas en tu vida. ¿Quiénes te hacen sentir bien y te apoyan en tus metas? ¿Y quiénes parecen siempre arrastrarte hacia abajo? No se trata de descartar a las personas que están pasando por dificultades, sino de buscar un equilibrio que te permita estar en un entorno que te motive y te haga sentir bien. ¿Te has dado cuenta de cómo algunos amigos parecen siempre tener una actitud positiva, incluso en situaciones difíciles? ¿Cómo puedes aprender de ellos y aplicar esa actitud en tu propia vida? Un toque de humor también puede ser clave. Ríete de las cosas que no puedes controlar. Si estás atrapado en una reunión aburrida, intenta hacer chistes internos con amigos positivos o encuentra el lado divertido de la situación. ¿Qué tal si, en lugar de quejarte, buscas el humor en los momentos complicados y compartes una risa con quienes están a tu lado?
Recuerda que la actitud es contagiosa. Si eres una persona positiva, es probable que atraigas a otras personas con la misma energía, así que sé esa persona que ilumina la sala. Comparte tu entusiasmo, tu optimismo y tu buen humor con los demás, y verás cómo te rodeas de gente que también te eleva. Rodearte de personas positivas es como darle un gran empujón a tu bienestar. Te ayuda a enfrentar los desafíos con una actitud más ligera y te da la energía que necesitas para seguir adelante. ¿Qué cambios puedes hacer para rodearte de más personas que te inspiran y te motivan? Compártelo en los comentarios y veamos juntos cómo la actitud positiva puede transformar nuestras vidas. Y así llegamos al final de nuestro emocionante viaje a través de estos consejos para mejorar tu vida. Desde aceptar la impermanencia, sí, esa gran lección de vida que a veces nos hace sentir como si estuviéramos en una montaña rusa, hasta rodearnos de personas positivas, porque sinceramente nadie quiere estar cerca de esos que siempre están amargados. Hemos visto cómo pequeños ajustes pueden hacer una gran diferencia. Espero que hayas disfrutado del video tanto como yo disfruté haciéndolo. Ahora, antes de que te vayas a buscar a tus amigos positivos o de planear cómo vas a aplicar la atención plena mientras comes tu próximo taco, cuéntame, ¿cuál de estos consejos te hizo reír, reflexionar o simplemente sentirte mejor? Quiero saberlo todo en los comentarios. Y si te gustó el video, no olvides darle un buen like, suscribirte al canal y compartirlo con tus amigos y familiares. Vamos, no seas tímido. Ellos también necesitan saber que hay un montón de maneras geniales de hacer la vida más llevadera. Además, tu amigo positivo aquí necesita saber si está haciendo bien su trabajo. Gracias por estar aquí y por compartir tu tiempo conmigo. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, recuerda, la vida es corta, pero el buen humor y la actitud positiva pueden hacer que cada día sea un poco más brillante. Hasta la próxima. Rodearte de personas positivas es como darle un gran empujón a tu bienestar. Te ayuda a enfrentar los desafíos con una actitud más ligera y te da la energía que necesitas para seguir adelante. ¿Qué cambios puedes hacer para rodearte de más personas que te inspiran y te motivan? Compártelo en los comentarios y veamos juntos cómo la actitud positiva puede transformar nuestras vidas.